Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a hablar de Dramombia, de maldita lisiadombia, porque es que ¿cómo más podemos llamar a la tragicomedia que están montando en redes nuestra villana favorita, Cliqui Soraya Dávila, y nuestro María la del barrio favorito, Gustavo Petro, alias Gustavo el del barrio? Yo resumo el tono de lo que están montando en 3 trinos de la semana pasada. Primero, Nicolás Alcocer Petro, hijo de Gustavo el del barrio, publicó el siguiente trino refiriéndose al sube y baja del dólar. Dice así: y baja, no es que esto es... Y baja y sigue bajando. Pero esto a la señora Vicky Dávila ya no le interesa ponerlo como portada porque no le vende la cizaña a la que nos tiene acostumbrados. A lo cual Cliqui Soraya contestó: le mando un abrazo, mijo. Ser hijo del presidente y la primera dama debe ser difícil, duro. Dios lo bendiga. Así, pasivo-agresivo como nos gusta. Y a eso, el presidente de la República, Gustavo el del barrio, respondió... Creo que hay parentescos más duros. Yo no puedo imitar a Petro, pero el tono de esto es ese. Petro se refería al parentesco de Cliqui Dávila con el clan Guineco, porque ella está casada con José Emiro Guineco y se ha hablado en varias oportunidades de los vínculos del clan Guineco con los paramilitares. Así, clan y todo. Se dice clan para que sea bien telenovelesco. Pero ese no es el capítulo de la novela que nos ocupa ahora. El capítulo que nos ocupa tiene que ver con los golpes bajos que se dieron la semana pasada Cliqui Soraya y Gustavo el del barrio, los cuales tienen que ver con una figura muy arquetípica de los novelones y es... la niñera. Una niñera, Marelvis. Esto empieza con la publicación en Revista Semana de una denuncia hecha por la ex niñera de la jefe de gabinete de Gustavo Petro, en la que ella señala que fue sometida a la prueba de polígrafo de manera irregular luego de que una maleta con dólares desapareciera de la casa de la jefa de gobierno de Petro, Laura Sanabria. Y aquí van entrando más personajes a la historia. Esto hablaría de un presunto abuso de poder por parte de Laura Sanabria, hablaría también de una violación de protocolos de seguridad, implicaría un golpe muy fuerte para la estabilidad del gobierno de Gustavo Petro, porque Laura Sanabria es una figura muy importante. Estoy diciendo mal el nombre de Laura, es Laura Sarabia. Se dice que es la que le habla al oído, se dice que es su mano derecha, que es la que todo lo sabe, que es más importante que Francia, que Verónica, mejor dicho. Y aparte venía con una trayectoria muy impecable. Una trayectoria muy impecable y un muy bajo perfil, que se le fue al carajo con esta parte de la novela. Entonces podríamos decir que es básicamente una jugada maestra de parte de Cliqui Soraya, ante la cual Gustavo el del barrio respondió con desdén con un trino que decía: otra mentira más de esa maldita Cliqui Soraya. Sin embargo, Gustavo el del barrio no va a poder zafar tan fácil de todo esto, porque conforme avanzó la semana empezaron a aparecer más y más detalles que convirtieron la denuncia de la ex niñera en un dramonón que al parecer nos está revelando la llegada de una nueva villana o villano a la escena. Si quieren saber quién es el nuevo villano o la nueva villana, quédense hasta el final de este video. Y si quieren apoyar al canal, suscríbanse, activen la campanita o hagan sus aportes haciendo clic en el corazoncito donde dice gracias, que ahí pueden donarle al canal para que yo pueda hacer esto cada vez más seguido, aunque bueno, con lo de Canal Capital no importa. Si quieren apoyar el canal, en el botoncito de gracias. Dicho lo anterior, entremos en materia. ¿Cómo vamos a hacer para detectar al nuevo villano o villana que está entrando en cuadro? Pues haciendo un cadáver exquisito con el material que pusieron a circular en sus redes algunos de mis periodistas favoritos, esos en cuyo trabajo confío cada vez que intento entender este berenjenal que es Colombia. Voy a tomar como columna vertebral de mi relato un video que publicó Yolanda Ruiz en su canal de YouTube, Yolanda Ruiz Periodista, el cual les recomiendo que sigan para entender las noticias con contexto, y a partir del video de ella voy a ir haciendo intervenciones para ampliar cada punto que toca a ella y traer información a cuento, de modo que podamos entender completamente el novelón. El novelón el que se ha convertido el Petroverso. Yo quería que fuera una película, pero ya vamos en novelón. La niñera de Laura Sarabia. ¿Quién es Laura Sarabia? La jefa de gabinete. Se dice que es en este momento, si no la mujer más poderosa del país, por lo menos una de las más poderosas del país. Es la jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, una mujer muy joven, 28 años, y realmente una mujer que llegó de la mano de Armando Benedetti a la campaña de Gustavo Petro y llegó para quedarse con el presidente Gustavo Petro. Quiero parar aquí porque de verdad me ha cuestionado mucho el hecho de que estén nombrando a esta mujer como la mujer más poderosa de Colombia. En serio, no entiendo de cuándo acá. Uno, el jefe de gabinete es tan importante. ¿Cuándo más escuchamos hablar de jefe de gabinete? Quiero dejar eso en el congelador. ¿Por qué de repente estamos hablando de la
jefa de gabinete tanto? ¿Y por qué una mujer que ha mantenido un perfil bajísimo y de la cual, esculcando en internet, solo encontré esto en su pasado? Soy Laura Sarabia, tengo 20 años, estudio Relaciones Internacionales y Ciencia Política, hoy ya entro a octavo semestre y pues quiero contarles cómo ha sido la experiencia alfa en mi vida. Era un tiempo muy difícil en mi vida, tenía tantas cosas, a la adolescencia estaba terminando, era entrar a la universidad, la situación en mi casa no era la mejor. Un día un amigo me dijo, acompáñame que vamos a ir a una fiesta de jóvenes, pues yo venía a iglesia cristiana desde muy chiquita, entonces pues para mí era algo normal y fue un tiempo donde empecé a chocar muchas cosas, pues Dios empezó a inquietarme tanto que yo decía como wow, o sea, todas las cosas no conocía y fue un tiempo, fue en verdad encontrarme con Dios. Bueno, primero, esto fue hace 8 años, que salto cuántico esta chica tímida a la mano derecha de Petro. Segundo, habla de una cosa que se llama alfa, habla de ser cristiana. Ella es cristiana, muy creyente. Fue lo único que encontré realmente viejo de Laura Sarabia. Estuve esculcando también prensa y empezaron a nombrarla la mujer más importante del país hace 2 meses por ahí, lo cual no sé, ustedes saben, esto es un novelón, yo diría no es gratuito. Marelvis Mesa cuidaba al niño de Laura Sarabia. Mientras ella estaba en esa labor de cuidado, se presentó un robo en la casa de Laura Sarabia. Ha habido incluso debates en torno a cuál fue el monto, que es lo que ha dicho Laura Sarabia en el pronunciamiento final que hizo sobre el tema, que eran alrededor de $7,000. Se llegó a especular con la cifra de 150 millones de pesos. Lo que se ha dicho es que esa fue una cifra que mencionó Marelvis Mesa porque alguien le había mencionado esa cifra en el interrogatorio al que fue sometida. El robo del que hablan data de febrero, pero yo me encontré una nota de la FM del martes 28 de marzo que titula Jefe de gabinete Laura Sarabia fue robada en su propia casa. En los últimos días le robaron en su propia casa, ella ya interpuso la denuncia ante las autoridades, pero se trata de un dinero, unos viáticos que ella tenía en su casa en dólares y que fueron robados del interior. Se investiga a la gente que trabaja para ella, pero por supuesto que el tema la deja muy nerviosa porque se trata de su hogar donde además está su bebé de tan solo 7 meses. Y cierra la prueba de que de la inseguridad en Bogotá nadie se salva. Esta nota me llama la atención porque habla con absoluto desdén de algo que realmente es grave, porque si roban a la mano derecha del presidente de la República en su propia casa, no es como para volverlo una anécdota tipo Ay, no, es que es la prueba de que en Bogotá roban a cualquiera. y sin embargo, ahí está esa nota publicada por la FM sin darle mayor relevancia al robo y hablando de por sí de unos viáticos. Lo otro es lo que menciona Yolanda Ruiz de la diferencia de plata. Se había hablado de $7,000, luego se habló de 150 millones. Los 150 millones metidos en una maleta, que es una cantidad de dinero absurda para que esté en la casa de cualquiera, es lo que dijo Marelvis. Luego, Laura Sarabia aclaró que eran $7,000. De hecho, esto que aclara luego, en esta nota de la FM ya lo está diciendo. Yo no entiendo. Es todo muy extraño, pero bueno. Ella ha denunciado que de alguna manera se sintió intimidada, maltratada, sé que fue incomunicada, ha hecho unas denuncias delicadas. Se habló inicialmente de que la zona donde están los polígrafos estaba directamente en la casa de Nariño. Posteriormente, Laura Sarabia ha dicho que no queda directamente en la casa de Nariño, pero sí cerca de la casa de Nariño. Lo cierto es que esto inmediatamente pues, ha generado muchos interrogantes. El primero de ellos es quién debe autorizar el uso del polígrafo y si el uso del polígrafo se podía utilizar en personas que no son funcionarios públicos, porque se dice que se viene utilizando de tiempo atrás. ¿Por qué razón? Motivos de seguridad de la presidencia de la República. Se somete, por ejemplo, a los funcionarios a la prueba de polígrafo para estar más tranquilos, parte de las investigaciones y demás. Interrogante es, la señora Marelvis Mesa era la niñera de Laura Sarabia, no era funcionaria pública y hay quienes se preguntan si era pertinente que se sometiera a la prueba de polígrafo. Aquí voy a decir varias cosas. Por un lado, hay una cierta pertinencia en hacerle una prueba de polígrafo a la niñera de una persona tan cercana al presidente, la mujer más importante, la que le habla al oído. Cualquier violación a la seguridad de ese personaje podría ser un camino a una violación a la seguridad del presidente. Entonces hay una pertinencia en que le hagan una prueba de polígrafo, pero además Daniel Coronel durante la semana nos reveló
que Marelvis, antes de ser la niñera de la jefa de gabinete, fue niñera o empleada de la familia de Armando Benedetti. Y trabajando con Armando Benedetti, fue sometida a una prueba de polígrafo cuando en una habitación de hotel se perdieron 5 millones de pesos. Y la prueba de polígrafo reveló que ella estaba como que mintiendo. Entonces la familia Benedetti la despidió. Y entonces aquí hay una cosa que yo no entiendo muy bien, porque Daniel Coronel muestra el resultado del polígrafo y pues, ¿qué pasa? El polígrafo se puede usar cuando es la empleada de Benedetti, pero no se puede usar cuando es la empleada de Laura Sanabria. Y por otro lado, Marelvis se volvió niñera de Sanabria porque Benedetti se la recomendó. Y pues Benedetti, ¿por qué le recomienda a una persona que él mismo despidió por sospechas de que se había robado una plata? ¿Sanabria sabía que la habían despedido? Yo diría que no, porque pues va a ser la niñera de mi bebé. Muy extraño eso. De nuevo, ustedes saben, novelón. Otra pregunta que se ha hecho es si este fue un procedimiento legal. La respuesta que ha dado la Casa de Nariño es que este procedimiento fue completamente legal y que se ampara en 2 decretos. Han citado 2 decretos. El 2647 del año 2022 es un decreto de 25 páginas en donde se hacen como... Ella, por supuesto, se puso muy juiciosa a los decretos. Les voy a dejar en la descripción el video. Básicamente, con el tema de los decretos, pues se establece que sí, que es un procedimiento legal. Pero lo que yo quisiera señalar aquí es que me parece que Marelvis es mucho más que una niñera. Someterla a la prueba de polígrafo creo que no tiene que ver con la plata. Aquí me parece que es importante ver que la importancia que se le da a esta niñera es una importancia mayor. Luego salió el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a decir que no hay absolutamente nadie que tenga autorizado realizar interrogatorios e investigaciones cuando aparecen posibles delitos en el camino. De hecho, ya la fiscalía anuncia apertura de investigación. Entra a cuadro en este novelón el fiscal Francisco Baboso, sobre el cual hice el último video que está colgado en el canal, sobre el cual estoy segura que ustedes ya tienen una idea formada, sobre el cual uno dice, bueno, que este man entre a hacer justicia, pues, ¿qué luces da sobre la justicia que viene a hacer? Y aquí sumo otra pieza al cadáver exquisito, una declaración que dio María Jimena Duzán al respecto de la injerencia del fiscal Babosa. Lo que está sucediendo en la Fiscalía de Barbosa es que pues se está investigando con todos los juguetes el presunto abuso de poder en que pudo incurrir la jefa de gabinete, pero se le está poniendo freno al tema del robo. Prueba de ello es que, para lo primero, el fiscal ha montado tremendo show que ha incluido, óiganme bien, un sorpresivo allanamiento a Palacio de Nariño, que Barbosa, con sus eufemismos, llama una inspección judicial normal, como para que no se le note su ánimo desafiante. ¿Qué sentido tiene allanar el palacio? O sea, ¿qué? ¿Iban a encontrar el polígrafo, el que usaron? ¿Qué onda? Aparte que resulta que la prueba de polígrafo ni siquiera se hizo en Palacio, se hizo en una instalación que es como al frente del Palacio. O sea, ¿qué personaje vendría a ser Barbosa en este novelón? Si lo que quería era acceder a los videos de seguridad, pues la fiscalía pudo habérselos pedido a la presidencia, como rezan los protocolos, pero no lo hizo. Barbosa prefirió allanar, prefirió la exageración y se pasó por la faja el principio de proporcionalidad. Todo esto lo que indica es que Barbosa está investigando las denuncias de una humilde ex niñera, No creo que sea simplemente una humilde ex niñera. Nadie que trabaje primero con Benedetti y luego con Sarabia es simplemente una humilde ex niñera. No lo creo. No para establecer la verdad, sino para ver cómo golpea al presidente Petro. Es decir, que hay detrás de esta investigación un ánimo totalmente político, de vendetta. Con sus amigotes, Barbosa fue un manso. Engavetó todas las investigaciones de Alex Char, le puso sordina a Odebrecht, le guardó la espalda a su antecesor, Néstor Humberto Martínez, y fue el perro fiel de su amigo Iván Duque. Con Petro, Barbosa dejó de ser un fiscal de bolsillo de
anterior presidente para convertirse en el nuevo jefe de la Inquisición de... Sigue siendo el fiscal de bolsillo del ex bobazo aquel. O sea, no cambió nada, sigue siendo el mismo. En esas estamos. Ojalá el presidente, que también es un fosforito, entienda la gravedad de este momento y no asuma una actitud beligerante. Y llame a la calma, porque el palo no está para cucharas. Pobre Colombia. De acuerdo, María Jimena, pobre Novelombia. Pero bueno, volvamos a Yolanda, después de darnos este breve paseo por el tema del fiscal babosa. La revista Semana publicó entrevista con la señora Marelvis y publicó también entrevista con Laura Sarabia. Hay algo que me llama poderosamente la atención en la entrevista de Laura Sarabia, y es que dice: le pregunté conscientemente si quería hacer el polígrafo, así como cuando trabajaba con el senador Benedetti. La conozco a ella por él. Primer punto. Y luego dice: también cuando pasó un caso similar le hicieron el polígrafo. Eso me llamó la atención. Es decir, según Laura Sarabia, en esta entrevista con Semana, a la misma señora le habían hecho prueba de polígrafo por un caso similar que se había presentado con Armando Benedetti, y además dice que la conoció con Armando Benedetti. Eso me llamó la atención. Básicamente, Yolanda y yo estamos de acuerdo en esta duda. Claramente es posible que haya habido un abuso de poder y es posible que se haya abusado de los protocolos de seguridad, pero eso pasa a segundo plano porque entró a cuadro otro villano, don Armando Benedetti. ¿Y cómo entra a cuadro? Con el reporte Coronel. Coronel hace una introducción hablando de la relación previa que también existía entre Laura Sarabia y Armando Benedetti, porque Laura Sarabia empezó su carrera política trabajando con Benedetti. Eran cercanos, habían trabajado muy bien. El crecimiento político de Sarabia se da trabajando con Benedetti, y lo que explica Coronel es que esa relación se deterioró desde que Sarabia empezó a volverse tan importante para Petro. Que el problema empezó por las exigencias de Benedetti, quien la presionaba por razones burocráticas, lo cual el embajador negó anoche en conversación conmigo. Lo que admiten las dos partes es que la relación empezó a deteriorarse progresivamente y que el lenguaje se fue volviendo más tosco por parte del embajador. Una de las piedras de la discordia fue la niñera Marelvis del Carmen Mesa Vuelvas. Y aquí empieza uno de los capítulos más interesantes de la historia. Marelvis Mesa Vuelva ya había sido sometida al polígrafo por ese robo. Un informe confidencial que ustedes pueden ver ya, un informe confidencial de la empresa Staff Poligrafías y Consultoría SAS, narra las circunstancias de la desaparición de una cartuchera con 5 millones de pesos de una habitación del apartahotel donde vivió Armando Benedetti con su familia. Aquí está la evidencia de que Marelvis había trabajado con Benedetti, Marelvis era sospechosa de robo, Marelvis fue sometida a polígrafo, Marelvis fue señalada como presunta responsable de ese robo y Marelvis fue despedida. Y luego en agosto, Laura Sarabia le dice a Benedetti: ay, ¿sabes que puedo tener a tu niñera? Y Benedetti le dice: sí, listo, hágale. No entiendo nada. O sea, ahí no entiendo nada. Pero esto se pone mejor. O sea, qué novelón, en serio. Es que no, ¿para qué Netflix? O sea, entremos a las fechas importantes que Coronel desglosa muy bien. La primera fecha importante es el 14 de mayo. ¿Qué pasó el 14 de mayo? Grábense las fechas porque eso ayuda mucho a entender todo. El 14 de mayo, un vuelo charter, un lujoso avión Super King de la empresa Sadi, pero operado por Strategic Business Aviation, recogió a la niñera en Bogotá y la llevó como única pasajera al aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla. Allí se subieron al avión privado los señores Armando José Guijarro Daza, un muy controvertido ex curador urbano de la capital del Atlántico, el señor Carlos Alberto Dada Barguil y el propio embajador Armando Benedetti. El avión con la niñera y los 3 hombres partió hacia el aeropuerto de Maiquetía en Caracas, Venezuela. Los pasaportes de los pasajeros fueron escaneados por funcionarios y el reporte Coronel obtuvo copia del pasaporte de la niñera. Lo pueden ver aquí. Sin duda es muy viajada. Ustedes pueden ver que tiene varias entradas y salidas de Colombia. 8 días después, Marelvis regresó en vuelo charter con Armando Benedetti, con su ex esposa Adelina Guerrero y con sus hijos, que habían viajado a Caracas el 19 en otro costoso vuelo charter. Marelvis se fue a Venezuela en vuelo charter con su ex jefe, a quien presuntamente ella habría robado. Se quedó 8 días y regresó a Colombia otra vez en vuelo privado.
¿Por qué? Volvió el 22 a Bogotá con Benedetti, quien publicó ese mismo día un trino que ustedes pueden... Este trino del que va a hablar Daniel Coronel, ay, es así como una gota de suspicacia novelera, pero total, es una mera suspicacia de Daniel Coronel, o sea. Pueden ver en este momento. Es un trino con la imagen de un globo lleno de helio que dice: hay quienes se inflan como un globo por un apellido, un cargo o una cuenta en el banco y se olvidan de que vivimos en un mundo lleno de alfileres. O sea, esa lectura que hace Coronel de este trino es como si Benedetti, a ver cómo tendría que leerlo Benedetti. Hay quienes se inflan como un globo por un apellido, un cargo o una cuenta en el banco y se olvidan que vivimos en un mundo lleno de alfileres. Eso es lo que sugiere Coronel. El martes de la semana pasada, el 23, Benedetti se reunió con el presidente Gustavo Petro y por la tarde acudió a una cita con la directora de la revista Semana, Vicky Dávila. La niñera había entregado ese mismo día su versión sobre el robo a Laura Sarabia a esa publicación. Armando Benedetti me aseguró que él solo se dio cuenta ese día 23. Lo raro es que el 22 estuviera hablando de globos y alfileres. Esto es como que el supuesto mejor amigo de Gustavo, el del barrio, fue a hablar con Cliqui Soraya, quien había ya entrevistado en la mañana a Marelvis. Y este falso mejor amigo, este Caín, nos está queriendo hacer creer que él fue a hablar con Cliqui Soraya sin ser consciente de que Marelvis ya había hablado con ella. El martes 23, Armando Benedetti le escribió a Laura Sarabia pidiéndole que agilizara su entrada a Palacio. Lo más interesante fue lo que le escribió el jueves 25. Acabo de hablar con Vicky, lo escribe en minúsculas. Después de lo que me dijiste sobre la Mari, tenías razón, es posible que se pueda evitar esa circunstancia. Ojalá entiendas el sentido de este mensaje. El embajador Benedetti niega que estuviera amenazando a la jefe de gabinete con la publicación en Semana, que según él, según ese mensaje, se podía evitar. También niega que esto sea un chantaje, pero pues caramba, ¿cómo se parece? De este reporte Coronel, lo que queda más importante es el mensaje que muestra Coronel y que Coronel dice es una amenaza, básicamente, de Benedetti a Sarabia. Tipo, no sé qué le estaría pidiendo a cambio para que él no publique la nota con la ayuda de Cliqui Soraya. Pero entonces, ¿qué dijo Benedetti después de que Coronel publicó este reporte? Voy a sumar a este cadáver exquisito el trabajo que hizo Carlos Cortés en su sesión de escritorio número 22. Lo que hizo Carlos fue revisar los trinos que puso Benedetti. Y los que este es larguísimo. Pero es bueno que lo lea. Entonces, Benedetti, precisiones que en el Coronel no hizo después de yo haber hablado con él más de una hora. Laura, que más es una novela. Laura Sarabia me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelvis estaba en contacto con varios periodistas y me pidió que la ayudara. De ahí sale la idea de que ella se vaya conmigo a Venezuela. No tiene ningún sentido sacarla a Venezuela. ¿Para qué? Para ese momento el problema para Laura Sarabia es que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa. O sea, ahí Tarma Benedetti retacando. Queda claro en el chat y que yo mismo envié en el Coronel que Laura Sarabia es la que me habla primero a Marelvis y de ahí yo llamo a Vicky. Es decir, es ella la que me informa que Marelvis habló con Vicky y me dice que va a salir en Semana. ¿Por qué sabía Semana? ¿Ella chuza? O sea, ya de una vez le dices a Laura Sarabia. Uf, el veneno que agrega ahora esta arpía Armanda Benedetti, Armanda Conspiracionetti. Primero, pone en su hilo que la cantidad de plata era enorme. Segundo, pone en duda la manera en la que Laura se enteró de que Marelvis estaba hablando con Vicky. Sugiere que Laura chuza a Marelvis. En el chat, lo único cierto es que me refería a las circunstancias de ese momento en las que Marelvis se acerca a periodistas y lo que yo trato de hacer es ayudar a Laura Sarabia frente a su defensa por lo que se iba a publicar. Jamás pedí a Vicky Dávila que no publicara nada. Él llegó al rescate a ayudar a Sarabia para que Vicky no publicara nada, pero él nunca le dijo a Vicky que no publicara nada, pero entonces lo que hizo fue llevarse a la niñera a Venezuela. Eso tiene más pinta de secuestro, porque ¿de qué servía que se la llevara? No podía hacer un meet para hablar con Vicky, no podía llamar a Vicky, no podía hacer un chat. Se la llevó y le quitó el celular, le quitó los computadores. O sea, si de verdad se la llevó para que no hablara con periodistas,
tendría que haberlo hecho en modo secuestro porque no es una niña, es una adulta. ¿Cómo es que Armando Conspiracionetti dice que se llevó a esta mujer a Venezuela para que no tuviera contacto con medios? Con tranquilidad, como si eso no fuera sinónimo de restringir las libertades de una mujer adulta. ¿En serio? Es Laura Sarabia la que contrata a Marelvis como su niñera sin mediación e interferencia mía. Ella incluso me pidió permiso para contratarla. O sea, si hubo algún tipo de mediación. ¿Qué es esa cosa tan absurda? El man escribe fatal. No entiendo por qué Año y Coronel le da validez a una supuesta extorsión sin tener una sola prueba. Luego es Laura Sarabia la que está manipulando la información y esa cortina de humo no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación. Ni mucho menos porque tenía 150 millones de pesos, entonces le daba validez a ese testimonio de semana. Sarabia siempre ha dicho que eran $7,000, que vienen a ser como 30 millones de pesos, algo así. El que está poniendo la cifra de 150 millones es Armando Conspiracionetti y Marelvis. Que en este punto me parece a mí que si alguien está presionando a Marelvis, sería Benedetti. Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelvis a través de una amiga la que empieza a buscar a los medios. Mi pecado es saber que se iba a publicar y me quedé callado por la veracidad y gravedad de los hechos. No había forma de pararlo. Es el no aclare que oscurece más grande en la historia reciente de Colombia. Todos sabíamos que montar a Benedetti en el bus del pacto tenía estos peligros. Cliqui Soraya lo sabía. ¿Será que Laura Sarabia en su juventud no vio venir esto? Finalmente, Conspiracionetti es su antiguo mentor. Pero entonces, ¿cómo voy a cerrar yo esta trama? Porque hay que cerrarla, aunque va a seguir abierta un buen rato. O sea, espero que no pase mucho del jueves al domingo porque se me desactualiza esta información. Demonios, tengo que grabar hoy, lo siento. ¿Quién sabe qué va a pasar de aquí a que publique? Esto está saliendo el domingo. Pero, ¿cómo voy a cerrar yo esto? Haciéndole una seguidilla a los trinos de Petro durante los días más candentes de este novelón. 14 de mayo se cumplían 9 meses del gobierno del cambio. El presidente hizo una alocución presidencial citando como los resultados, típico. Pero hay algo muy interesante. Hay declaraciones de Mancuso. Aceptamos la colaboración de Salvatore Mancuso para encontrar los restos de desaparecidos colombianos asesinados por el paramilitarismo y enterrados en Venezuela. Habló también de una afirmación de Mancuso, según la cual tuvo reuniones con Pacho Santos para crear el bloque capital. Según esta confesión, un hijo de la oligarquía bogotana pedía que matara al pueblo bogotano y lo hicieron. Armaron las bandas homicidas en el sur de Bogotá para acobardar a la gente humilde, construyeron prostíbulos, controlaron con extorsión corabastos. Sigue. Lo de Mancuso fue 14, 15, 16, 17, 18. El 16, Gustavo el del Barrio publicó: según Mancuso, José Miguel Narváez desde el DAS ordenó asesinarme. El DAS ponía mis escoltas. De las operaciones en mi contra logramos información previa sin ayuda de los gobiernos y logramos frenarlas. Por eso aún escribo aquí. O sea, estoy vivo de milagro, dice Gustavo el del Barrio. El 15 de mayo, la W publicó un trino que decía: hubo apoyos a Horacio Serpa, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, según aseguró Salvatore Mancuso. Ese trino lo retuiteó Gustavo el del Barrio. Es bien interesante ver lo que estaba pasando el 14, 15, 16, 17, 18 de mayo, mientras Conspiracionetti estaba poniendo a pasear a la niñera. Qué novelón, por favor. El 18 de mayo, Gustavo el del Barrio la embarró diciendo que habían encontrado a los niños de Guaviare, los niños indígenas en Guaviare que estaban perdidos, niños que recordemos todavía no han sido encontrados, niños que ese día yo leí en Semana, no solo que habían sido encontrados, sino que había un relato sobre el heroísmo de la hermanita mayor, ¿no? O sea, elegantísimo el nivel. El 23 de mayo, que es cuando Conspiracionetti se reúne con Cliqui Soraya, Petro publica trinos muy inocentes sobre la baja de precios, sobre la baja de la pobreza multidimensional. El 26 asiste a la entrega del informe de la Comisión de la Verdad al Archivo Nacional. Recién el 27 de mayo aparece un trino sobre Sarabia. Dice: otra mentira de los medios. Es como, bitch, please. Y en ese trino lo que está haciendo es citar otro trino de Laura Sarabia, que ese día había publicado lo siguiente. Dice: sobre el hurto del que fue víctima mi familia y denuncié oportunamente a las autoridades, informo que fue por una suma en dólares no superior a los $7,000 correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023. Y ahí Laura Sarabia está cuestionando una publicación de Pulso que dice: le hacen cuentas a Laura Sarabia y no cuadran para que tenga maletín de 150 millones. Y finalmente ese día le da retweet
a un trino de cielo Rusinque, lo que hoy es noticia y carátula de semana, el mismo medio lo cubrió hace 3 meses. ¿Y para qué leer el periódico de ayer? Este trino está citando un artículo de semana, en efecto publicado hace 3 meses, entonces me fui a buscar ese artículo. Hablan del robo, pero también le pegan una crecida muy interesante a Sarabia. Sarabia puso el hecho en conocimiento de las autoridades y reportó el caso ante la SIJIN de la policía. Semana estableció que todo el esquema de seguridad de la funcionaria fue removido. Además, sus integrantes pasaron por la prueba de polígrafo. También la persona que estaba a cargo del cuidado del único hijo de la secretaria privada. Según fuentes de las autoridades, a esta última persona no le fue bien en el resultado. Luego el artículo hace como un desarrollo de quién es Laura Sarabia. Fue la mujer que organizó la agenda del candidato y se encargó, junto con el hoy embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, de darle forma a la campaña del líder del Pacto Histórico. Laura llegó a la campaña porque Benedetti, con quien ella trabajó durante varios años en el Congreso, la llevó con él. Poco a poco, ella se fue ganando su propio espacio. En medio de la campaña, Laura estaba embarazada, pero ello no fue impedimento. La barriga fue creciendo poco a poco mientras la recta final se acercaba. Entonces, no sé, es un artículo como muy positivo sobre ella y en efecto ya habían cubierto el asunto del robo sin darle mayor importancia. Visto todo lo anterior, llegamos al momento de la telenovela en que hay que hacerse algunas preguntas. ¿Será que Armando Cospiranetti es el nuevo villano de esta historia? ¿Será que Armando Cospiranetti está sufriendo de celos? ¿Será que no soportó que una mujer de 28 años capaz de montarse en una campaña presidencial estando embarazada y luego ser jefa de gabinete mientras estaba lactando a su recién nacido hijo sea ahora la mano derecha del presidente, la mujer más poderosa del país, la que le habla al oído, la que podría decirle, Gustavo del Barrio, saquemos de cuadro a Armando Cospiranetti? Todo parece indicar que sí, porque de hecho Daniel Coronel al final del día de hoy publicó más información en torno a las exigencias que Cospiranetti le estaría haciendo a Laura Sarabia para que lo sacara de la embajada en Venezuela y lo pusiera mejor de ministro de Interior o algo así. Básicamente la pupila que él metió en el gobierno le cogió ventaja y al tipo no le gustó. ¿Saldrá Laura Sarabia del gobierno? Yo no creo. ¿Saldrá Armando Cospiranetti? Yo sí creo. Cliqui Soraya Dávila seguirá buscándole el quiebre a Gustavo el del Barrio. ¿Ustedes qué creen? ¿Vamos a tener un tercer, cuarto, quinto capítulo de esta historia? Y esa es la píldora de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta este punto. Gracias por ser pacientes con el regreso de la píldora. Gracias por estar viendo sin excepciones. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales. En Instagram soy @esta_es_la_píldora. En Twitter soy @carolánfiro. Por ahí seguimos hablándonos de temas y demás. Cuéntenme qué les pareció este micrófono. Yo la verdad no termino de hacerme la idea de tenerlo en la mano, pero bueno, vamos viendo. Chao. Hola, yo soy Carolán Figueroa, esto es La Píldora, la primera píldora con micrófono de solapa, pero no entendí cómo ponérmelo. No, divino se ve. A ver, no me gusta. Para eso están los sonidistas, madre de todos. Vamos a hacerlo así, a ver qué tal les parece si mejora el sonido. Que no crean que no los leo quejándose sobre el sonido. Hijo de puta, ya me cansé. Usted está buscando una residencia permanente para los estudiantes. Usted está buscando una residencia permanente para los estudiantes. ¡Carlos Colombo! Prof en cirugía por la Harvard University. ¡Oh, maldita sea! ¡Te odio! Como prof